Entonces los síntomas y signos de alarma principalmente son dolores de cabeza intensos, somnolencias, es decir, el paciente se empieza a quedar dormido y no responde cuando uno lo llama. Bienvenidos a Salud de Hierro, un podcast donde hablamos de temas de salud en general y padecimientos específicos, siempre acompañados de la mano de especialistas en el tema. Yo soy Alfonso García y el día de hoy me acompaña el doctor Alejandro Coronado del Hospital Puerta de Hierro Tepic. El tema que estaremos platicando el día de hoy es tumores cerebrales. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Y bueno, me gustaría entrar en el tema, primero preguntándote, dentro de la rama de neurocirugía, ¿cuáles son los principales padecimientos que tú atiendes? Bueno, los principales padecimientos que atendemos es el traumatismo cráneoencefálico y raquimedular, tumores de la base del cráneo, es decir, de la base del cráneo, porque el cráneo tiene una bóveda y una base, que es la parte de abajo. Es decir, tanto tumores de la bóveda como de la base del cráneo. También otras enfermedades como las hidrocefalias, que es más que acumulación de líquido en el cerebro. También tenemos infecciones tanto del cerebro como de la columna y enfermedades vasculares como hematomas, hemorragia después de los traumatismos. Excelente. Hablando específicamente de tumores cerebrales, ¿existen diferentes tipos? Sí, existen muchos tipos de tumores en el cerebro, muchos tipos de tumores en el cerebro, como en el corazón, en el riñón, en varios órganos. En el cerebro no está exento de eso. Por ejemplo, actualmente en el 2024 el tumor más frecuente en el cerebro son los tumores secundarios, es decir, las metástasis. Un tumor primario en el pulmón, en el riñón, en el sistema digestivo que envía a través de la sangre una célula al cerebro y crea un tumor en el cerebro. Se llama metástasis cerebral. Es el primer, es decir, en incidencia, de prevalencia en el cerebro como tumor secundario. Ahora, de los primarios hay tres que son los más frecuentes, que aún se mantienen después de casi 100 años de la neurocirugía, que son, en primer lugar, el glioblastoma, que es un tumor maligno, por desgracia. En segundo lugar, el meningioma, que es un tumor benigno, que puede estar en varias zonas del cerebro, en la convexidad, tanto en la bóveda como en la base. Y el adenoma hipofisiario, que es un tumor benigno de la glándula hipofisiaria. Ok. ¿Se conocen cuáles son las causas de estos tumores, doctor? Bueno, realmente son múltiples, es multifactorial. Es decir, son varios los factores. Se han encadenado factores como, por ejemplo, genéticos asociados a enfermedades, por ejemplo, neurofibromatosis tipo 1, neurofibromatosis tipo 2. Se ha asociado también a enfermedades virales como los herpes virus Epstein-Barr, herpes virus tipo 1, y también genético desde el punto de vista de la mujer, por ejemplo, tumores de la mama con expresión de gen BRCA que se asocia a meningiomas, por ejemplo, tanto de la bóveda como de la base del cráneo. Ok. ¿Cuáles son algunos de los signos de alarma de la aparición de un tumor? Hay muchos signos de alarma realmente, casi todos dados tanto por la presión que se produce dentro del cerebro, porque como vemos lo que rodea el cerebro es rígido, es un hueso, y adentro tenemos una masa que es más débil. Entonces todo lo que crezca dentro de la masa comprime rápidamente el cerebro porque no tiene la capacidad de expandirse como en la barriga, como en otros lugares del cuerpo. Entonces los síntomas y signos de alarma principalmente son dolores de cabeza intensos, somnolencias, es decir, el paciente se empieza a quedar dormido y no responde cuando uno lo llama. Se le puede caer una mano, perder la fuerza de la mano, perder la fuerza del pie, se le puede virar, es decir, rotar la boca, puede empezar a hablar cosas incoherentes, puede desorientarse, no saber dónde está, puede convulsionar. Son disímiles, pero bueno, esos son los más frecuentes. Ok. ¿Y cómo se puede iniciar un proceso de diagnóstico para este tipo de tumores? Exacto. Ya después cuando el plan diagnóstico, por supuesto, está en la clínica, que es lo que acabamos de hablar, signos y síntomas. Después vienen los exámenes complementarios dados por específicamente las imágenes, tomografía, resonancia magnética, en algunos casos estudio del líquido cefalorraquídeo, que también nos aporta elementos citoquímicos y citológicos, es decir, de las células y de las sustancias del líquido que puede
ayudarnos a pensar en qué tipo de tumor pueda tener en el cerebro o qué tipo de afección pueda tener en el cerebro. Una pregunta un poquito de tono más personal por una situación que a mí me tocó vivir familiar. ¿Todos los tumores en el cerebro son operables, doctor? No todos los tumores son en el cerebro operables. Hay que evaluar una serie de cosas clínicas, imagenológicas. Después que ya uno hace una evaluación integral de todas estas afecciones, toma una decisión. Por ejemplo, las metástasis, hablando del tumor más frecuente en el cerebro, yo puedo tener una metástasis grande en el cerebro, pero el paciente, el tumor primario en el pulmón no está controlado, es decir, tiene infiltración en los pulmones, en el hígado, en la columna, etcétera. Yo no hago nada con operar el tumor en el cerebro porque ya el primario está descontrolado. Por darle un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, dándole un ejemplo con el tumor primario más frecuente del cerebro, que es el glioblastoma, como le estaba comentando. Por ejemplo, si el tumor crece en un área profunda del cerebro, que conecta varias zonas del cerebro, ese tumor tampoco se puede extraer. Cuando máximo hacerle una biopsia para tener un análisis histológico y poderle dar radioquimio o proceso de tratamiento que lleva. Depende de la localización que tenga la lesión, uno tiene la posibilidad de lograr quitarlo completamente, parcialmente o no poder quitarlo. Ok, entiendo. Doctor, nos ha mencionado de una técnica para la extracción de tumores que se encuentran en la base del cráneo. ¿Nos puede platicar un poquito sobre cómo es este procedimiento? Exacto, mire, este procedimiento es una técnica novedosa. Hay muchas técnicas en neurocirugía, pero uno hablar de novedosa es decir aproximadamente 20 años atrás, porque hay miles, pero ya hay muchas de casi 80, 90 años. Esta viene desarrollándose en los últimos 20 años con una casuística muy importante a nivel mundial, sobre todo en los países de Estados Unidos e Italia, que ya tienen más de 5.000 pacientes operados, entonces han dado resultados tanto clínicos, pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, esta cirugía consiste en tumores que están en la base del cráneo, no en la bóveda, sino en la base del cráneo, sobre todo el de la hipófisis, el de la glándula hipofisaria, que constituye el tercer tumor más frecuente primario del cerebro, en la glándula hipófisis. ¿Por qué la glándula hipófisis? Porque la pared posterior de la nariz, porque es a través de la nariz el abordaje, la pared posterior de la nariz coincide con el piso de la hipófisis. Entonces ya a través de la nariz, que es un orificio natural, sin tocar el cerebro, podemos extraer el tumor sin tocar el cerebro. Por eso es una técnica que se ha aceptado, sus resultados, sus cosas, porque hay muchas técnicas que se han realizado, pero no todas han sido aceptadas, porque hay que evaluar a largo tiempo, los 3, 5, 10 años, como son las investigaciones y los análisis científicos multisectoriales, para llegar a un buen resultado, ¿no? Entonces, esta técnica ha sido muy aceptada debido a que a través de la nariz, que es un orificio natural, sin tocar el cerebro, podemos extraer tumores de la hipófisis y en estructuras adyacentes a la hipófisis, incluso tumores que están ubicados en la columna. Fíjese el grado de extensión que puede tener este tipo de técnica quirúrgica, que puede llegar desde la nariz hasta la columna y sacar tumores que provienen de la columna. Ok, digo, suena bastante interesante porque no sé si esto se considere como un procedimiento, digo, a lo mejor estoy diciendo algo equivocado, como un procedimiento de mínima invasión. Es un procedimiento de mínima invasión, pero es muy importante saber que no se debe confundir mínima invasión con mínimo riesgo. La mínima invasión es proceder que se llega a un punto determinado del cerebro, dañando lo menos posible tejidos, huesos y estructuras en el camino a llegar al cerebro, pero el riesgo sigue siendo el mismo. Lo que daña menos tejidos, la recuperación de los pacientes es más pronta, la estancia hospitalaria es mínima, el sangrado es menor y el dolor es menor. Claro, porque los riesgos van asociados a tal vez a las posibles consecuencias de la cirugía como tal, ¿no? No necesariamente al mecanismo de abordaje, sino más bien al daño que se puede causar durante la cirugía. Exactamente, porque por ejemplo un tumor de hipófisis tiene por el lado derecho las carótidas, las arterias carótidas que irrigan todo un cerebro completo, un hemisferio completo. Tiene por encima otras arterias importantes, entonces esos vasos nosotros no los podemos quitar. Es decir, yo llego ahí por una mínima invasión, pero tengo que tener el riesgo de que al lado del tumor está una arteria que irriga la mitad de un cerebro.
y tratar de quitar el tumor sin dañar los vasos sanguíneos. Entiendo. ¿Y cuál es el tiempo de recuperación de un procedimiento de este tipo, doctor? Ahí depende de muchas cosas, depende, por ejemplo, del tamaño del tumor. Si el tumor es un tumor grado A de la clasificación de Hardy, grado A, por ejemplo, puede estar 3 días hospitalizado aproximadamente. Si es un grado B, C, D o E con invasión al seno cavernoso, se demora aproximadamente 5 días. Yo sugiero siempre en estos casos que se hacen estas cirugías, al quinto día poder realizar una revisión. La revisión no es más que entrar a través de la nariz, despierto al paciente, hablando contigo y retirar las costras, sustancias que estén en la nariz que puedan crear la obstrucción en los próximos días, y ayuda mucho a la recuperación pronta de la nariz. Ok, o sea, el paciente puede estar consciente para la revisión. Ajá, debe ser incómodo. ¿Se aplica algún tema de anestesia? Sí, se puede aplicar lidocaína en spray, pero a muchos pacientes cuando le aplica eso, la lidocaína en la parte posterior de la nariz crea irritación y le da un poquito de irritación en la garganta. Por eso yo le comento que en 5 o 10 minutos, sin mover la nariz, con el mayor cuidado posible, se logra la revisión sin problema. Otra de las técnicas que nos has mencionado es para tratar la hidrocefalia. Primero, ¿nos podrías ayudar a entender qué es la hidrocefalia? Exactamente. Bueno, la hidrocefalia es la acumulación de líquido dentro del cerebro, de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Entonces, ese líquido se produce por el flujo del corazón, la sangre que impulsa el corazón llega al cerebro. Y aquí se logra uno de los mayores avances en la ingeniería de la naturaleza del cuerpo, que es a través de la sangre hacer un ultrafiltrado, es decir, quitar componentes de la sangre sin que la sangre pase al cerebro, trayendo la sustancia de la sangre que le hace falta al cerebro sin que pasen los eritrocitos u otras sustancias del cerebro adentro del cerebro. Un sistema que se llama sistema ventricular, que es en la parte más interna del cerebro. Ahí se produce el ultrafiltrado y 1% de la sangre pasa adentro del cerebro, lo que necesita el cerebro. Entonces, aproximadamente se produce de 0,35 mililitros por minuto, 20 mililitros en una hora y 450 a 480 mililitros en 24 horas. Ahora mismo nosotros tenemos 480 mililitros de líquido cefalorraquídeo circulando a través de la cabeza y a través de la columna. ¿Qué funciones más importantes tiene el líquido? Es decir, llevar algunos nutrientes necesarios para el cuerpo, amortiguar los movimientos del cerebro, como si estuviera dentro de un globo el cerebro con agua para amortiguar sus movimientos, y también regula la temperatura del cerebro. Esas son las funciones más importantes del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ok. ¿Y es más común en pacientes jóvenes o adultos mayores el tema de la hidrocefalia, doctor? Realmente, de forma general, en las estadísticas es más frecuente en la edad pediátrica y adolescentes, dado posiblemente por malformaciones congénitas, niños que nacen con problemas de cerebrito, tumores en el cerebro, pero también se ven en los adultos asociados después a traumatismos cráneoencefálicos que producen hemorragias dentro del cerebro, y la hemorragia del cerebro cae dentro del sistema ventricular, que son unos tanques de agua que se comunican a través de tuberías. Son 4 tanques de agua que tenemos y se comunican a través de tuberías. Entonces, cuando la sangre cae dentro de esos tanques, puede irritar el tanque o la tubería con la que se conecta, se ocluye y se empieza a producir, a almacenar el líquido cefalorraquídeo y produce la hidrocefalia. Ok, y perdón, ¿existe alguna causa específica que produzca este padecimiento? Existen múltiples causas, existen las causas tumorales, es decir, muchos tumores que, como le comentaba, se localizan profundamente, obstruyen el tanque para que no pase de uno a otro, para que se pueda resolver, porque en el último se reabsorbe y vuelve a incorporarse a la sangre, porque es un ciclo continuo. La sangre hace el ultrafiltrado, se reabsorbe, pasa la sangre vuelve de nuevo, es un ultrafiltrado continuo, constantemente. Entonces, cualquier cosa que obstruya ese paso del líquido cefalorraquídeo puede producir hidrocefalia, tumores, hemorragias, infecciones,
en malformaciones congénitas del cerebro. Ok. ¿Qué signos y síntomas pueden presentarse cuando un paciente tiene un tumor de este tipo? O sea, entiendo que la hidrocefalia es lo que se manifiesta, pero ¿cómo lo va a manifestar un paciente? Exacto. Ya hace más de 100 años se describió la ley de Monro y Kelly. Es una ley que regula la presión dentro de la cabeza, dado por el componente de la sangre, el cerebro y el componente del líquido cefalorraquídeo. El cerebro tiene la capacidad de, si aumenta el líquido, disminuir la cantidad es decir, disminuir el espacio del cerebro y disminuir el flujo sanguíneo al cerebro. Por eso, cuando hay hidrocefalia, que es la acumulación de líquido, trata de equilibrarse esas presiones de Monro y Kelly, pero hay veces que se agota el mecanismo. Y al agotarse el mecanismo empiezan los síntomas, dados sobre todo por dolor de cabeza, somnolencia. Es muy típico, es decir, que los pacientes vengan dormidos y tú los toques y no respondan. Eso es típico de la hidrocefalia. Típico. Es el signo, yo diría, patognomónico de la hidrocefalia. Otras cosas pueden ser visión doble, diplopia, desviación de los globos oculares hacia arriba, sobre todo hacia arriba. El paciente puede tener mucho dolor de cabeza intenso, puede tener convulsiones también. Ok. Wow, pues hay una variedad de síntomas importantes. Entrando un poquito más a profundidad en el tema, ¿cómo se realiza este tratamiento, doctor? Este tratamiento tiene varias formas de realizarse, dependencia de la hidrocefalia. Es decir, si en estos 4 tanques se acumula, por ejemplo, en el primer tanque de agua, de arriba al superior, hay varias técnicas quirúrgicas para realizarla. Primeramente depende de la causa, por supuesto. Si es sangre que obstruyó el tanque de agua, no podemos esa sangre pasarla de la cabecita a la barriga, que es el sitio, en la barriga es el sitio donde mayor reabsorción del líquido tiene. Por eso es que se pasa a la barriga, se ha pasado a la pleura del pulmón, se ha pasado al corazón, se ha pasado a la vesícula biliar, se ha pasado a la vejiga, pero se ha comprobado que el sitio donde mejor reabsorbe es la barriga. Pero en caso de sangre, en caso de infección, no se puede pasar para la barriga porque está entrando sangre o una bacteria a la barriga. En caso de eso, se puede poner al exterior un catéter, una manguerita de silicona que se conecta al exterior y saca la sangre y la infección hasta que ésta esté solucionada, ya que no haya sangre, que no haya infección, se internaliza hacia la barriga. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, en caso de un tumor que obstruya la circulación del primer tanque, que se produce una hidrocefalia biventricular, que es la forma de clasificarla, tú puedes hacerle solamente una derivación, es decir, conectar la manguerita hacia la barriga, y puedes hacer también septostomía, es decir, comunicar el tanque tiene como un tabique en medio, romper ese tabique para que se comuniquen los tanques a través de endoscopía y equilibrar las presiones en ambos tanques, que eso es lo que estamos desarrollando. Me imagino que pues, en este escenario el tema de diagnóstico por imagen es súper importante. Me imagino que el paciente se va haciendo resonancias, tomografías. Exacto. Se le va haciendo, después que se le conecta el catéter, por ejemplo, al exterior por una hemorragia, se le va haciendo un día sí, un día no, estudios imagenológicos y estudios del líquido cefalorraquídeo. Porque el criterio para poder cerrarlo o poder internalizarlo a la barriga depende de la parte clínica, cómo se sienta el paciente, imagenológico, TAC o resonancia, y humoral, en este caso el líquido cefalorraquídeo, sabiendo que ya no tiene eritrocitos en el líquido, que no tiene bacterias en el líquido, que las proteínas están en menos de 2 gramos y que la celularidad está en menos de 10. Es decir, parámetros del líquido cefalorraquídeo. Una pregunta un poquito más de tono personal, doctor. Un paciente que tenga un tumor que esté generando el tema de la hidrocefalia, se le puede realizar este procedimiento del catéter, drenarse, pero si no se retira el tumor, es posible que la hidrocefalia se vuelva a presentar, me imagino. Exacto. Si, por ejemplo, si es un tumor el que le provoca la hidrocefalia, tenemos varias opciones. Tenemos una opción que es que a mí me gustan las personas jóvenes que tengan pocas comorbilidades, es decir, riesgo de otras enfermedades. Podemos colocarle durante la cirugía un catéter al exterior, aunque el líquido esté normal. Un catéter al exterior, ¿para qué? Para la hora de la cirugía
no haya presión dentro del cerebro, porque la hidrocefalia lo que crea es presión. Al yo ponerle un catéter durante la cirugía, quito la presión y puedo trabajar el tumor más fácil. Cuando se retire el tumor, esperamos de 4 o 5 días con el catéter cerrado. Si no se produce hidrocefalia, se retira el catéter en personas jóvenes. Si se dilata el tanque, hay que pasarlo a la barriga. Ok, va, entiendo. Muchas gracias, doctor. Bueno, para cerrar, doctor, ¿alguna recomendación que quiera dar a las personas que nos escuchan? ¿En qué momento sería ideal acudir con usted? Exacto. Bueno, ya como hablamos de los signos y síntomas alarma, dado dolor de cabeza intenso, vómitos en proyectil, convulsiones, que se le desvíe la boquita, que empiece a hablar cosas incoherentes, que se desoriente, que no pueda mover un pie, que no pueda mover una mano, es importante acudir a la consulta de neurocirugía lo antes posible. Okay. ¿Y dónde pudiera encontrar un paciente que quiera tener consulta contigo, doctor? Bueno, pues nos encontramos aquí en el Hospital Puerta de Hierro, en el 5º piso, consultorio 509. Ahí lo atendemos con mucho gusto. Le brindamos una atención de calidad y alta profesionalidad. Y también me pueden encontrar en Facebook con el nombre de Dr. Alejandro Enrique Coronado Rosales, donde mostramos desde el punto de vista científico y profesional la evolución de los pacientes antes la cirugía y después cómo van evolucionando los resultados y por qué se decide cada técnica quirúrgica en cada paciente. Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Ha sido muy interesante escuchar y conocer un poquito más sobre esta pues innovadora técnica de abordaje para este tipo de padecimientos. Te agradezco todo lo que nos has compartido. Gracias a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a darle like a este video y suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo material de este tipo. Mi nombre es Alfonso García y les recuerdo que la clave para tener una salud de hierro es estar bien informados. Muchas gracias.